Vamos entonces, estamos con José Miguel de Inversión en Nueva York, han estado de viaje, de gira, y justamente vamos a conversar al respecto. José Miguel Castro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Cristian, gracias a ti por la invitación. Cuéntanos un poco, por favor, cómo fue este viaje, cuándo se llevó a cabo, con quiénes conversaron y cuáles eran las metas. Mira, este viaje de trabajo se llevó a cabo la semana pasada y creo que los objetivos del viaje, que estaban básicamente enfocados al tema de brindar y de poner en la vitrina a Lima para todos los inversionistas institucionales foráneos y para los bancos de inversión, se ha cumplido a cabalidad. El objetivo de nosotros es tratar de hacer una programación de la economía y de las finanzas de la capital de una manera mucho más sostenible en el mediano plazo, y dentro de este plan está el hecho de poder hacer una emisión de deuda desde el próximo año para financiar todo el plan de inversiones de la municipalidad. Esto además es complementario a la calificación del grado de inversión que recibió la capital hace 3 meses por la agencia de calificadora Fitch, y que sin duda alguna ha puesto a la capital en una vitrina importante y ha despertado el apetito de muchos inversionistas para poder financiar todos los proyectos de infraestructura agresivos que tiene la ciudad, ¿no? ¿Este grado de calificación es específicamente para la Municipalidad de Lima como entidad? Sí, correcto. Este grado de calificación, que es BBB-, es un grado de calificación de deuda de la municipalidad, y es un grado de inversión que te permite tener un lenguaje común con los inversionistas, que te permite y que refleja de alguna manera la transparencia y la transparencia con la cual se reflejan los números de la municipalidad, ¿no? Y en base a esa calificación, obviamente, también la capacidad de, digamos, el costo de endeudarte, ¿verdad? De conseguir un préstamo, el interés que se pagaría. Eso es una muy buena noticia, porque efectivamente, en la medida de que el grado de inversión, que es un proceso continuo y que se actualiza permanentemente, continúe mejorando, lo que vas a tener es que efectivamente las condiciones de las deudas que puede tomar la municipalidad van a ser mejores, cada vez van a ser a mejores plazos. Correcto. Y quizás en mejores condiciones. ¿Desde cuándo tenemos una calificación de deuda para la municipalidad? La tenemos desde que hace 4 años se inició un programa de bonos local, un programa de bonos doméstico que permitió, este es un programa de bonos a 5 años, por alrededor de 250 millones de soles, que tiene además titulizados los peajes de la municipalidad en garantía. Y a partir de ahí se comenzó un proceso de calificación de la municipalidad, que es un proceso continuo, es un proceso progresivo, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, el logro que se ha obtenido es producto también de este avance que se ha dado en los últimos 6-7 años con todo el saneamiento de las deudas municipales, y que es una, yo creo, estupenda noticia para todos los contribuyentes, porque al final del día lo que nos interesa a nosotros también es cuál es el costo financiero que van a asumir los contribuyentes para financiar las obras futuras, ¿no? Correcto. ¿Qué resultados trajo esta visita? ¿Fue una primera aproximación? ¿Se presentaron los proyectos? ¿Hay algo ya concluido con alguno de ellos o solamente fue, digamos, un roadshow para presentar los proyectos? No, fue una visita mucho más avanzada, que lo que buscaba era ya evaluar en concreto la alternativa de una emisión de bonos internacional con los bancos de inversión y con los clientes de los bancos de inversión, que son los inversionistas institucionales, estos grandes fondos. Entonces, el objetivo era evaluar si ellos tenían interés en poder comprar bonos de la municipalidad durante el próximo año, y creo que el resultado de esa visita ha sido muy positivo, porque el apetito hoy por mercados emergentes, en particular Latinoamérica. Es decir, el contexto es bueno, ¿no? O sea, el contexto de crisis internacional ayuda un poco, porque la posición del Perú está fortalecida actualmente. Sin ninguna duda, o sea, es por eso que hemos hecho este viaje. Creemos que el contexto era muy oportuno y adecuado. Los inversionistas miran Perú frecuentemente para alocar sus inversiones, pero lo singular de esto es que ellos habitualmente compran bonos soberanos, pero hoy por hoy la idea de que un subsoberano pueda ir a un mercado internacional a captar fondos sin duda es una idea novedosa en el caso del Perú, y que creo que puede abrir las puertas para el futuro para otros subsoberanos que puedan también hacer lo propio, ¿no? De hecho, ya hay experiencias que se están viendo en el Perú, y creo que eso es lo más positivo, ¿no? El hecho de poner a Lima en esa perspectiva, y sobre todo el hecho de haber regresado con la noticia perfectamente verificable con un plan de implementación de la emisión que se va a realizar hacia finales del
primer semestre del Por próximo 250 año. millones. No, estamos pensando en 1.000 millones de soles como base. Eso también va a depender de la velocidad de la ejecución de las inversiones en el primer semestre del 2012 de la municipalidad. Creemos que eso ya está comenzando a caminar de una manera mucho más prolija y sin duda alguna creo que ahí es donde vamos a necesitar los recursos, básicamente es el segundo semestre del próximo año para darle mucho mayor fuerza y soporte al plan de inversiones municipal. Hablamos del tema de los mercados emergentes, la crisis internacional que afecta obviamente a los países desarrollados, siempre el ojo puesto hacia la región de América Latina, pero ¿qué más? Cuando se sentaban con los bancos de inversión y sus clientes, ¿cuál era el plus también que le decían? Por esto es interesante la Municipalidad de Lima, esto es lo que se viene. ¿Cuál era el gancho que tenían con los inversores? El gancho es fundamental, o sea, el 47% del PBI del Perú se genera en Lima. O sea, 1 de cada 2 productos que se producen en el país se generan en la capital. O sea, ese centralismo de alguna manera ayuda para la municipalidad. Ayuda para la municipalidad porque hay una actividad económica robusta. Y lo segundo es que recuerda que 1 de cada 3 peruanos también vive en la capital. Correcto. Entonces, tienes una demanda potencial, y esto sin duda fortalece los ingresos municipales, los ingresos tributarios, los ingresos por peaje, los ingresos por alcabala. Entonces, todos estos ingresos se han venido robusteciendo a lo largo de los años. En los últimos 5 años los ingresos municipales han crecido en 380%, eso te da una magnitud, y van a seguir creciendo. Un poco también es reflejo de la dinámica del mercado inmobiliario, un poco el reflejo de la dinámica de toda la adquisición de vehículos y toda la renovación del parque automotor que viene sufriendo la capital. Entonces, ahí tienes elementos que robustecen la situación económica y financiera de la capital, pero sobre todo el interés de ellos está en una ciudad emergente, en una ciudad que hasta el día de hoy no ha acudido a los mercados de capital internacional. Y en términos de comparativos, ciudades como Bogotá lo hacen, Buenos Aires emiten habitualmente en el mercado internacional para financiar sus planes de inversión o en algunos casos sus déficits estructurales, como es la ciudad de Buenos Aires. Pero en términos generales creo yo que el presentar el proyecto de ciudad a el entorno internacional ha sido muy favorable porque lo que las personas, sería un círculo virtuoso del capital el hecho de que estos grandes fondos de pensiones terminen financiando el Metropolitano 2, las mejoras en el Metropolitano 1, terminen financiando los grandes proyectos de infraestructura como la ampliación del Sanjón hasta la Panamericana Sur y todos estos temas. Son todos estos proyectos, ustedes fueron, digamos, con imágenes también de cuáles eran los proyectos específicamente, ¿cuántos eran los que llevaron? Mira, llevamos 4 iniciativas privadas que son básicamente, están asociadas, primero el ejemplo de Vía Parque Rima, que es un proyecto, como tú sabes, que es un proyecto bien grande que ya está en proceso de ejecución. La primera piedra de ese proyecto se va a poner en el próximo mes. Entonces, este es un ticket de $700 millones, pero tienes proyectos de esa envergadura que se vienen en camino. O sea, tienes proyectos como el que te acabo de mencionar, la prolongación de la vía expresa, tienes el periférico Vía al Norte, que es un proyecto que se viene trabajando hace mucho tiempo y que está, digamos, en proceso de presentación en términos de iniciativa privada. Y tienes otros proyectos más asociados que lo que buscan es, evidentemente, mejorar la dotación de infraestructura en la capital y mejorar la competitividad de la capital, que es lo que todos los ciudadanos de Lima queremos, ¿no es cierto? Qué interesante ese tema del parque, el parque vial Rímac, es también esto del río, ¿verdad? Correcto, o sea, lo que era, ahí lo que nosotros, lo que se llamaba línea amarilla antes, que era una inversión de $500 millones en una vía que iba de Surco hasta casi comenzando el Callao. Era una vía que atravesaba la ciudad y que se iba por debajo del río. En la práctica lo que hacía es evitar pasar por el centro de Lima. Lo que nosotros hicimos fue renegociar el contrato para poner esa obra en perspectiva y para que sea una obra que te permita articular los distintos distritos populosos que están ahí, el Rímac, San Juan de Lurigancho, etcétera, con el centro de Lima a través de la dotación de una serie de espacios públicos, áreas verdes. Como es en todas partes del mundo, el centro es el corazón de... Correcto, entonces esa es una obra que yo creo que va a ser una obra emblemática de esta administración y que lo que busca es efectivamente integrar a distintas zonas de la capital en espacios públicos comunes y que al mismo tiempo brinda una solución al tránsito, porque la solución al tránsito pasa por que la gente se puede transportar mucho más rápido
por esa vía, que es una vía que en 20 minutos te va a permitir estar entre Surco y el inicio del Callao, ¿no? José Miguel, ¿qué tantas posibilidades hay de replicar este viaje que ustedes han hecho con, por ejemplo, los gobiernos regionales, que siempre están llorándole al gobierno central y que puedan ir seguramente a también, como lo han hecho ustedes, y buscar también financiamiento? ¿Es posible? Yo creo que hay que entender un poquito ahí la dinámica de cómo es la estructura económica de cada uno de los gobiernos. Recuerda, el municipio de Lima, el 83% de los ingresos del municipio de Lima son independientes, son recaudados por la propia municipalidad, y solo el 17% restante son transferencias del gobierno central. Es decir, Lima tiene cierto grado de autonomía económica y por lo tanto eso le permite manejar sus finanzas públicas de una manera mucho más independiente y ordenada, ¿no es cierto? En el caso de la estructura económica de la mayoría de los gobiernos regionales en promedio es exactamente la inversa, es decir, más del 80% de los ingresos vienen del gobierno central y por lo tanto si quieren pensar en proyectos donde tienen que poner en juego esos recursos, tienen que acudir al gobierno central para solicitar avales, garantías y mecanismos. Pero yo creo que sí, de todas maneras, hay una oportunidad en el gobierno central de utilizar esquemas de financiamiento mucho más sofisticados para poner en valor esos recursos que están ahí atorados en las regiones y que todos sabemos que están atorados en la región. Claro, pero ayudaría que sea el propio gobierno regional quien asume la responsabilidad, porque eso también nos evitaría tener a presidentes regionales que más bien ven al gobierno central y a la institucionalidad y todo como un enemigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, creo que algunos grados de libertad tienen que tener los gobiernos regionales, pero eso también requiere de un mecanismo de asistencia técnica mucho más potente que hoy por hoy no existe, ¿no? Es correcto. Me dicen, ¿y el túnel Rímac San Juan qué pasó? El túnel Rímac San Juan se cayó, pues eso pasó, se cayó una parte porque tú sabes, hay muchas premuras en ejecutar obras por el timing político en determinadas circunstancias en Lima, y eso fue lo que ocurrió, lo hemos visto, hasta ayer lo hemos está visto. Fresco ese tema, entonces, no, pero lo que tienes es que el expediente ya se rehizo y esa obra, la buena noticia es que se reinicia en los próximos 3 meses. Eso es, yo creo que es una obra absolutamente necesaria. Esto va a vincular uno de los distritos más populosos de la capital, como es San Juan de Lurigancho, con la ciudad, y esa conexión tiene que darse a través de ese túnel. Esta es una obra que va a terminar costándole al municipio entre 60 y 70 millones de soles, y parte de esta emisión de deuda que nosotros vamos a hacer, sin ninguna duda, pasa para financiar este y muchos otros proyectos. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un escenario favorable, pero este proyecto en particular se reinicia en los próximos 3 meses, lo cual es una estupenda noticia, ¿no? En términos generales, las finanzas entonces de la municipalidad van bien. Yo también te quería preguntar respecto a, digamos, la falta de continuidad política. Hay mucho que cuando entra un nuevo gobierno pues quiere deshacer todo lo hecho. ¿Eso cuánto afecta la posibilidad de asumir responsabilidades a mediano y largo plazo? Muy buena tu pregunta, porque efectivamente esa era una preocupación para cualquier inversionista. Oye, claro, ¿qué pasa si viene un nuevo alcalde y deshace todo y plim plan? Correcto, pero bueno, lo que ha mostrado la administración actual creo que es un grado de responsabilidad muy importante en continuar ciertas de las cosas que se han hecho bien en términos económicos. Sin duda la emisión de bonos inicial ayuda a esta segunda emisión de bonos, eso nadie lo puede negar, o sea, claro. Y la continuidad en la administración fiduciaria de la municipalidad, en las reformas que se han hecho en el SAT y en el perfeccionamiento de los impuestos y todo el manejo económico y el grado de independencia técnica y profesionalización que tiene esa parte de la municipalidad ha quedado más que claro para todo el entorno internacional de que continúa. Por lo tanto, ahí no hay ningún riesgo de que eso, evidentemente nadie sabe qué va a pasar en 4 años, correcto. Pero solo para ponerte un ejemplo, la municipalidad tiene deuda con el Banco Mundial y con el BID que es a más de 15 años en promedio. Entonces, estos bancos, ¿por qué apostaron? Porque apuestan porque evidentemente lo que se espera es que haya una continuidad en el cumplimiento de las obligaciones, haya una estabilidad medianamente razonable y creo que hoy por hoy hay los mecanismos financieros para atar esa sostenibilidad y para aislar a través de figuras fiduciarias el riesgo político de la gestión pública. Efectivamente, eso es bien importante, ¿no? Entonces, creo que además el mensaje que ha dado la señora alcaldesa en este terreno a los inversionistas internacionales y a los inversionistas locales, que también esperamos que participen en una... Sí, porque te iba a preguntar también de las AFPs, aquí también podrían participar, obviamente. Claro, hoy por hoy tienes mecanismos de emisión un poco más sofisticados que te permiten
participar a tanto inversionistas nacionales, AFPs, fondos locales, que evidentemente también están muy líquidos, y a inversionistas internacionales. Por lo tanto, la emisión que nosotros vamos a hacer va a tener un componente nacional e internacional que para nosotros es lo óptimo, ¿no? Tú eres gerente de finanzas, pero déjame hacerte una pregunta política. Muchos dirán, pero ¿cómo? Fuerza Social, de la izquierda, se ha ido a la cuna del capitalismo mundial a pedir préstamos. Incluso los regidores del PPC han sido muy críticos, pero yo sé que en este viaje los ha acompañado Pablo Secada, que conoce también bien del tema de financiamiento, etcétera, etcétera. ¿Alguien les comentó en estas visitas, en estas reuniones con organizaciones financieras, ¿no? ¿Alguien tuvo algún temor, algún reparo en la ideología política de Susana Villarán o no? No, la respuesta es no, Clara. Porque estamos un paso más adelante. Porque estamos pasos más adelante, efectivamente, porque el mundo ha cambiado mucho y porque hay cosas que trascienden la ideología que uno puede tener en términos económicos. Uno tiene que ser sobre determinadas cosas un poco más pragmático, correcto, un poco más ejecutivo, un poco más profesional y un poco más gerencial. O sea, la compañía de Pablo ha sido estupenda en la visita. Él tiene experiencia también como banquero de inversión. Yo vengo del sector privado también, manejar temas de banca. Y sin ninguna duda, lo que ven estos señores es la profesionalidad del equipo que lleva adelante estos proyectos. Es uno de los temas centrales para ellos. Entonces, y yo creo que también la señora alcaldesa ha tenido una aproximación a entender de que estas personas son personas de carne y hueso, no son extraterrestres, son personas que lo único que buscan es, hoy por hoy, en un contexto de altísima liquidez, en un contexto donde tienes Europa cerrada. Lógico. Entonces, la idea de poner a Lima en el vitral y decir, oye, necesitamos en los próximos 15 o 20 años mejorar muchísimo nuestro perfil de deuda, y no solo eso, sino abaratar el financiamiento de los proyectos de infraestructura para los contribuyentes. Eso es fundamental, ¿no? Porque ya no es el Perú de hace 10 años, ahora va con otro talante. Claro, entonces esa es la idea central. Yo creo que en esa idea, pues, sin ninguna duda, la alcaldesa tiene una mentalidad muy abierta y mucha apertura a esto, y creo que eso ayuda muchísimo en todo este proceso, ¿no? Perfecto, José Miguel, felicitaciones. Y ahora también viene la parte, una vez que tengan el billetito, la implementación, la construcción de las obras. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más.